En el Serengeti, las sombras se mueven con un propósito y cada crujido lleva el peso de la supervivencia. Una manada de leones emerge de la hierba dorada, con sus penetrantes ojos fijos en un ñu desprevenido. El caos estalla al atacar. El estruendo de cascos y gritos de desesperación resuena por las llanuras. Cerca, un guepardo se convierte en una imagen borrosa de velocidad y precisión, reclamando su presa, solo para que los gritos burlones de las hienas anuncien otra batalla. En el río Mara, las aguas tranquilas esconden antiguos depredadores. Una sola zambullida desata el caos, mientras los cocodrilos se lanzan desde las profundidades, cerrando sus fauces con una fuerza implacable. Al caer la noche, el Serengeti se transforma en un escenario inquietante donde el cazador se convierte en la presa. Bienvenidos a Serengeti Salvaje. El cazador se convierte en la presa. Una lucha salvaje por la supervivencia. Documental sobre animales salvajes. Aquí, en las interminables llanuras del Serengeti, el ritmo de la vida late como lo ha hecho durante milenios. Esta tierra, vasta e indómita, guarda secretos más antiguos que el tiempo mismo, historias de lucha, supervivencia y un delicado equilibrio que define el destino de cada criatura. Tateno. Cada año, millones de animales emprenden un peligroso viaje. Ñus, cebras y gacelas recorren estas llanuras en busca de lo esencial para la vida agua, pasto y seguridad. Pero a cada paso que dan, el peligro acecha. Esta no es una migración cualquiera. Es la prueba más dura de la naturaleza, donde el precio del fracaso es la muerte. En las sombras, los depredadores agudizan sus sentidos. Los leones, con su mirada penetrante, se preparan para atacar. Los cocodrilos acechan bajo la superficie, pacientes y letales. Incluso los imponentes elefantes caminan con cautela, pues sobrevivir aquí exige vigilancia constante. Pero el Serengeti es más que un campo de batalla, es una obra maestra de contrastes. La vida se tambalea al límite, donde cada gota de lluvia, cada brizna de hierba y cada latido cargan con el peso de la supervivencia. Doraini. Esto es el Serengeti.
Un lugar de belleza impresionante y brutalidad implacable. Un escenario donde la vida y la muerte danzan en la eterna historia de la naturaleza. En el Serengeti, el silencio es el mejor aliado del leopardo. Sigiloso y escurridizo, se mueve como una sombra entre la hierba alta, con su pelaje con estampado de rosetas como un camuflaje perfecto. A pesar de su naturaleza escurridiza, los leopardos se encuentran por toda África, con aproximadamente 700.000 ejemplares en libertad. Pero los leopardos del Serengeti son únicos. Estudios demuestran que estos leopardos a menudo operan en territorios superpuestos que abarcan hasta 63 kilómetros cuadrados. Mucho más grandes que los leopardos en zonas más boscosas, lo que revela los desafíos de capturar presas en espacios abiertos. A diferencia de los leones, que dependen del trabajo en equipo, el leopardo caza solo, un depredador solitario que se celebra en todos los documentales de animales salvajes. Su cuerpo es una máquina de precisión, con patas traseras un 20% más largas que las delanteras, lo que le permite saltar distancias de hasta 6 metros horizontalmente y 3 metros verticalmente de un solo salto. Los leopardos del Serengeti aprovechan esta agilidad para desplazarse por los montículos rocosos y la densa maleza, atacando a sus presas con precisión milimétrica. Cuando llega el momento, el ataque es rápido y letal. Acelerando a velocidades de 56 kilómetros por hora. El leopardo ataca con precisión. La fuerza de su mordedura, que alcanza los 136 kirun temenebundos, está diseñada para asestar un golpe mortal al impactar en el cuello o el cráneo. Pero los desafíos del Serengeti no terminan con el asesinato. La competencia por la comida es feroz. May. En lo alto de las ramas, la ventaja del leopardo se hace evidente. Este felino pasa casi la mitad de su vida sobre la tierra descansando, cazando y almacenando alimento para evadir a sus competidores. Los leopardos del Serengeti son particularmente hábiles. Estudios demuestran que almacenan más del 50% de sus presas en los árboles, sobreviviendo a los carroñeros de una forma que otros depredadores no pueden. En esta tierra, la supervivencia favorece a los astutos y adaptables.
A la sombra del Serengeti, el leopardo reina como el emboscador perfecto, una criatura de gracia. Fuerza y astucia. En el Serengeti, donde la supervivencia depende de la precisión y la velocidad. Ninguna criatura encarna estas características mejor que el guepardo de cualquier documental sobre animales salvajes. Esbelto y ágil, este depredador es el animal terrestre más rápido del planeta. Su cuerpo es una obra maestra de la evolución, patas largas para zancadas inmensas, columna vertebral flexible para mayor potencia y garras semirretráctiles que proporcionan un 30% más de tracción durante un sprint. Cada zancada alcanza una distancia de hasta 6 metros. Una impresionante demostración de precisión y eficiencia. Pero incluso esta increíble velocidad tiene un precio. Trump. Toda cacería comienza con una apuesta arriesgada. El guepardo debe acortar distancias con la precisión perfecta. Si es demasiado pronto, la presa escapa. Si es demasiado tarde, la oportunidad se desvanece. Cuando una gacela percibe el peligro y sale disparada, el guepardo entra en acción, alcanzando los 96 kilómetros por hora en segundos más rápido que la mayoría de los coches. Su cola actúa como un timón, estabilizando las curvas cerradas, mientras que las marcas negras de lágrimas bajo sus ojos reducen el deslumbramiento, agudizando su concentración. Sin embargo, cada zancada consume energía vital, agotando hasta el 50% de su oxígeno sanguíneo en menos de 30 segundos, dejándolo exhausto y vulnerable. Incluso después de una cacería exitosa, la lucha no termina. Los carroñeros, como las hienas, suelen robar casi la mitad de las presas del guepardo, aprovechando la fatiga del depredador. Para una madre guepardo, el riesgo es aún mayor. Sus cachorros dependen de ella para aprender a cazar en un mundo donde menos del 5% sobreviven hasta la edad adulta. En el Serengeti, la velocidad es un don, pero tiene un precio. Para el guepardo, cada cacería es una apuesta contra el agotamiento. Los rivales y el tiempo, una carrera por la supervivencia sin garantías. En el implacable Serengeti, donde la supervivencia exige fuerza y astucia, la hiena emerge como uno de los depredadores más formidables de la naturaleza, una criatura frecuentemente destacada en documentales sobre animales salvajes.
Su compleja estructura social rivaliza con la de los primates con más de 12 vocalizaciones distintas que utilizan para coordinar ataques, asignar roles y adaptar estrategias en tiempo real. Una manada de hienas opera con una precisión que pocos depredadores pueden igualar. Mientras algunos miembros siembran el caos en la manada, otros se centran en asestar el golpe fatal. Sorprendentemente, las hienas se encuentran entre los pocos cazadores lo suficientemente audaces como para atacar a varios animales, a la vez abrumando a sus presas para obtener la máxima recompensa. Este excepcional trabajo en equipo garantiza su éxito incluso en circunstancias adversas. Pero su ventaja no termina ahí. Las hienas pueden consumir hasta 13 kilos de alimento en una sola comida, almacenando energía para épocas de escasez. Con un olfato agudo pueden detectar carroña a más de 3 kilómetros de distancia sin desperdiciar ninguna oportunidad. En algunas zonas las hienas superan en número a los leones en una proporción de 3 a 1, lo que a menudo obliga a los llamados reyes a retirarse. Implacables y oportunistas, las hienas incluso atacan a cachorros de león o aíslan a los miembros más débiles de la manada, lo que demuestra que el dominio en el Serengeti no solo reside en los rápidos o fuertes, sino también en los astutos y unidos. La hiena encarna el poder de la manada, un depredador que prospera gracias a su inteligencia, resistencia y trabajo en equipo inigualables. Cada año el río Mara se transforma en un campo de batalla durante la Gran Migración, donde más de 1 a 5 millones de ñus, junto con 200.000 cebras y 400.000 gacelas, lo arriesgan todo en un viaje de 2.900 kilómetros. Esta odisea anual, la mayor migración terrestre del planeta, sigue las lluvias en busca de pastos que les brinden vida. El río Mara que atraviesa este camino es a la vez un salvavidas y un obstáculo mortal. Los estudios demuestran que los cruces de ñus pueden durar entre 30 minutos y más de 5 horas dependiendo del tamaño de la manada y del peligro. La engañosa calma del río esconde su mayor peligro. Los cocodrilos del Nilo, entre los depredadores más antiguos de la Tierra,
Con un linaje que se remonta a más de 100 millones de años, han perfeccionado el arte de la emboscada. Estos reptiles capaces de permanecer completamente inmóviles durante 2 horas utilizan sus agudos fosos sensoriales para detectar vibraciones en el agua, incluso de presas distantes. Con un impulso de energía, pueden impulsarse hacia adelante a velocidades de hasta 24 kilómetros por hora, apretando con mandíbulas que asestan una de las mordeduras más fuertes del reino animal. Sus dientes cónicos diseñados no para masticar, sino para agarrar, les permiten realizar el giro mortal, un movimiento giratorio que desorienta a la presa y les impide escapar. Más allá de estos depredadores, las rápidas corrientes del río y los escombros sumergidos aumentan aún más el peligro. Hasta 6.000 ñus mueren cada año durante estas travesías, sucumbiendo al agotamiento, ahogamiento o depredación, un crudo recordatorio de la brutalidad de la naturaleza en cualquier documental sobre animales salvajes. Sin embargo, este sacrificio es esencial para el Serengeti. Los cadáveres proporcionan nutrientes vitales para los ecosistemas acuáticos, mientras que los sedimentos removidos por las pezuñas reabastecen los pastizales río abajo, asegurando la continuidad del ciclo de la vida. El río Mara es el alma del Serengeti, pero para el cocodrilo del Nilo es un campo de batalla, un lugar donde la oportunidad y la supervivencia se enfrentan. Estos antiguos depredadores, algunos con más de 70 años de edad, dependen del caos de la gran migración para sobrevivir. Durante la migración, un cocodrilo adulto puede duplicar su peso corporal en tan solo unas semanas, almacenando reservas de energía vital para los meses de escasez que se avecinan. Los cocodrilos del Nilo son cazadores oportunistas que requieren paciencia y precisión. A diferencia de la mayoría de los depredadores, pueden detectar cambios en la presión del agua y el movimiento de sus presas mediante órganos sensoriales tegumentarios especializados, diminutas fosas que recubren sus cuerpos. Estas fosas les permiten percibir el momento exacto en que un ñu entra al río. Cuando surge la oportunidad, sus colas musculosas, que representan casi la mitad de la longitud de su cuerpo, les proporcionan un impulso explosivo, permitiéndoles alcanzar velocidades de hasta 24 kilómetros por hora en el agua. Cuando el ñu se lanza al río, se desata el caos.
La emboscada de un cocodrilo es rápida y calculada. Sus mandíbulas, con 66 dientes cónicos, no están diseñadas para masticar, sino para atrapar. Con su singular capacidad para atrapar presas en la garganta, los cocodrilos pueden ahogar a animales más grandes antes de consumirlos. El Serengeti es una tierra de competencia incesante, donde ningún triunfo está asegurado. Incluso el depredador supremo, el león, debe defender constantemente su trono de las hienas. Su rivalidad es ancestral, alimentada no solo por el hambre, sino por la supervivencia misma. Estas especies compiten por los mismos recursos. Sus territorios se solapan y sus dietas son similares. Cada una sabe que debilitar a la otra fortalece sus propias posibilidades en este paisaje implacable. Durante siglos, los elefantes vagaron libremente por estas tierras. Y sus movimientos moldearon el propio ecosistema. Pero hoy, sus antiguas rutas migratorias se han visto fracturadas por la expansión humana. Carreteras, granjas y vallas se alzan ahora como barreras, obligando a estos gentiles gigantes a enfrentarse a peligrosos encuentros con la humanidad. Esta batalla va más allá de una simple comida. Hienas y leones se esfuerzan por debilitar el dominio del otro. Para las hienas, robar una presa asegura alimento para el clan y priva de recursos a sus competidores. Para los leones, cada comida robada amenaza su autoridad, un equilibrio precario en cualquier documental sobre animales salvajes. No hay vencedores permanentes en el Serengeti. El poder fluctúa como el viento, favoreciendo a los persistentes sobre los poderosos. Esta noche, las hienas se dan un festín. Su astucia y su número abruman a la manada. Pero los leones regresarán, más fuertes y decididos. En esta lucha interminable, todo depredador conoce una verdad: la supervivencia no se trata de dominio, sino de resiliencia. Durante siglos, los elefantes vagaron libremente por estas tierras y sus movimientos moldearon el propio ecosistema. Pero hoy, sus antiguas rutas migratorias se han visto fracturadas por la expansión humana. Carreteras, granjas y vallas se alzan ahora como barreras, obligando a estos gentiles gigantes a enfrentarse a peligrosos encuentros con la humanidad. Mientras los elefantes buscan alimento y agua en paisajes dominados por el hombre, el conflicto se vuelve inevitable. Los cultivos que sustentan a las comunidades rurales son pisoteados en una sola noche, dejando a familias devastadas. En represalia, cientos de elefantes son sacrificados cada año. Víctimas de la disminución de las áreas silvestres y la creciente tensión.
Un suceso desgarrador en cualquier documental sobre animales salvajes. Estos desafíos han obligado a los elefantes a adaptarse. Estudios revelan que ahora evitan las carreteras durante el día, prefiriendo la seguridad de la noche. Sus viajes se vuelven más estratégicos, guiados por la sabiduría de la matriarca y el instinto de supervivencia. Sin embargo, ninguna adaptación puede contrarrestar por completo la pérdida de hábitat ni la persistente amenaza de la caza furtiva. En medio de estas dificultades, la esperanza perdura. Las iniciativas de conservación, desde el rastreo GPS hasta los corredores de vida silvestre, ofrecen un sustento. Las comunidades están encontrando maneras de coexistir, equilibrando sus necesidades con la supervivencia de una de las especies más emblemáticas del planeta. En el Serengeti, la supervivencia ya no es solo una batalla contra la naturaleza, sino una negociación con la humanidad. Para los elefantes, el futuro depende de nuestra capacidad para hacerles espacio en un mundo en constante cambio. Su supervivencia depende no solo de su resiliencia, sino también de nuestra disposición a proteger lo que queda. El delta del Okavango, una de las maravillas naturales del mundo, se encuentra en Botsuana, África, y es conocido como el oasis de la vida en el corazón del desierto de Kalahari. Con una superficie de hasta 5.800 millas cuadradas durante la temporada de inundaciones. El Okavango es el sistema de llanura aluvial interior más grande del mundo, alimentado por el río Okavango, que nace en las tierras altas de Angola. Cada año, de mayo a octubre, la crecida de las aguas crea una red de canales, pantanos e islas que atraen a millones de especies de plantas y animales para vivir y sobrevivir. Como se muestra a menudo en documentales sobre animales salvajes, el delta ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 2014. Es notable por su ecosistema único, hogar de más de 1.000 especies de plantas, 480 especies de aves, 130 especies de mamíferos y cientos de especies de peces y anfibios. Las temperaturas aquí varían entre 68 degrees Fahrenheit y 104 degrees Fahrenheit, con una temporada de lluvias de noviembre a abril que proporciona sustento a animales gigantes como elefantes africanos, búfalos, hipopótamos y depredadores máximos como leopardos, leones y hienas. Sin embargo, el Okavango es una tierra fértil y un feroz campo de batalla por la supervivencia. Aquí, cada gota de agua, cada pedazo de tierra,
se convierte en un recurso precioso, desencadenando enfrentamientos entre especies. Este no es solo un lugar para admirar la belleza de la naturaleza, sino también un testimonio vivo del frágil equilibrio de los ecosistemas del planeta. En el vasto delta del Okavango, donde las escasas acacias se mecen bajo la intensa luz del sol, Mosa, una leopardo hembra, se mueve silenciosamente. Con una longitud de entre 1,8 y 2,4 metros y un peso de entre 36 y 75 kilos. Mosa es la personificación de la gracia y la fuerza. Su pelaje rubio pálido, salpicado de manchas negras, no solo es una característica hermosa, sino también un poderoso camuflaje que la ayuda a mimetizarse con la pradera que la rodea. Una imagen a menudo capturada con asombroso detalle en documentales de animales salvajes, que muestran la intrincada belleza y las habilidades de supervivencia de este majestuoso depredador. A diferencia de otros grandes felinos como los leones, Mosa caza en manada. Es un maestro de la soledad, un guerrero silencioso en la naturaleza. Desde la copa de un árbol de 6 metros, observa pacientemente a una manada de impalas que pastan abajo. Solo cuando está seguro de que cada movimiento es perfecto, Mosa se lanza con un poderoso salto, poniendo fin a la caza en cuestión de segundos. Con sus poderosas mandíbulas y dientes afilados, rápidamente toma el control de su presa antes de arrastrarla hasta un árbol, donde depredadores como hienas o leones no pueden alcanzarla. Okanen. Además de su agilidad y extraordinaria capacidad para trepar, Mosa también posee otra arma poco común en la familia de los felinos, la táctica del camuflaje olfativo. Según investigadores, los leopardos a veces se revuelcan en el excremento de animales grandes como búfalos o vacas para ocultar su olor corporal. Este comportamiento único les ayuda a superar el sensible sentido del olfato de presas como liebres o antílopes. Un experimento en Botsuana registró que más del 60% de las cacerías exitosas de leopardos se produjeron cuando lograron ocultar su olor corporal de esta manera. Es un claro testimonio de la inteligencia de supervivencia que la naturaleza ha perfeccionado a lo largo de millones de años de evolución. Circadian. Aunque los leopardos son conocidos por su naturaleza solitaria, su estructura social es mucho más flexible de lo que uno podría imaginar.
especialmente en zonas peligrosas como el Okavango, donde la densidad de leones puede alcanzar de 3 a 5 por milla cuadrada. Las madres leopardo suelen permanecer con sus cachorros adultos más tiempo de lo habitual. Moza, con 2 cachorros de apenas unos meses, sabe que este vínculo no solo les ayuda a aprender a cazar, sino que también aumenta sus posibilidades de supervivencia. Moza les enseña pacientemente a sus cachorros a trepar a los árboles. Desde debajo del alto dosel de acacias, los cachorros intentan con torpeza su habilidad, con sus patitas temblorosas mientras la mirada de Moza no los aparta ni un segundo. En un entorno donde depredadores como hienas o leones pueden aparecer a la menor distracción, su entrenamiento es una valiosa lección de supervivencia. En la naturaleza, las heridas suelen ser fatales, pero no para los leopardos. Moza posee una increíble capacidad de autocuración. Con una dieta rica en proteínas, consumen un promedio de 900 a 1.350 kilos de carne al día, lo que garantiza que sus cuerpos reciban los nutrientes necesarios para regenerar el tejido dañado. Además, lamerse constantemente las heridas no solo ayuda a limpiarlas, sino que también estimula la circulación sanguínea. Acelerando así la recuperación, un estudio realizado en Sudáfrica reveló que los leopardos sanan sus heridas un 30% más rápido que los leones o los tigres. Esto supone una gran ventaja, especialmente en enfrentamientos con enemigos. Pero incluso en los raros momentos de paz, el peligro acecha. Una toma emocionante muestra a uno de los 2 cachorros de Moza saliendo con curiosidad de su guarida. Sus pasos despreocupados entre la hierba alta parecen inofensivos. Pero a solo unos metros, una hiena observa en silencio. El llamado de Moza se escucha justo a tiempo, rescatando al cachorro. El viaje de Moza es una combinación perfecta de fuerza, ingenio y sacrificio incansable. En el mundo salvaje del Okavango, a menudo mostrado en documentales sobre animales salvajes, donde la vida y la mortalidad están a la par, Moza no es solo una cazadora, sino también un símbolo de perseverancia y maternidad sagrada. A través del silencio, se ha convertido en una maestra de la supervivencia, dejando una profunda huella en el mundo natural. Al ver hienas, muchas personas pueden pensar inmediatamente en carroñeros, pero en realidad son cazadores inteligentes. Sociedades muy organizadas y tácticas de caza extremadamente efectivas. En la naturaleza, las hienas son un ejemplo típico de perfecta adaptación a entornos hostiles y a la vida en manada.
Una dinámica fascinante que a menudo se destaca en documental sobre animales salvajes, que revelan sus astutas estrategias y complejidad social. En la naturaleza, las hienas viven en manadas de hasta 80 individuos. Una de las estructuras sociales más grandes de la familia de los depredadores. Cabe destacar que la manada está liderada por hembras, una rareza en el mundo animal. Las hembras no solo son más grandes, sino también más fuertes que los machos. Con dominio absoluto en todos los aspectos, desde la caza hasta la decisión de estrategias de supervivencia. Esta estrecha estructura social es un factor importante que ayuda a las hienas a tener una vida más larga que otros carnívoros. En estado salvaje, pueden vivir de 20 a 25 años, más que la mayoría de los grandes felinos, como los leones, 15, 20 años, o los leopardos, 12 de 17 años. Esto se debe a la naturaleza altamente organizada de sus manadas, donde los miembros trabajan en estrecha colaboración para protegerse mutuamente, así como a su notable capacidad para adaptarse a una amplia gama de hábitats, desde desiertos áridos hasta llanuras aluviales. Una característica única de las hienas es el pseudopene femenino. Este es esencialmente un clítoris de gran tamaño, lo que convierte a las hienas hembras en la única especie que se reproduce a través de este órgano. Esta extraña evolución ofrece muchas ventajas, ayudándolas a mantener su dominio en la manada. Sin embargo, también conlleva riesgos significativos. La reproducción a través del pseudopene resulta en tasas de mortalidad más altas de lo normal, tanto para la madre como para las crías. Según estudios, alrededor del 10% de las crías de hiena mueren al nacer. Y la tasa de mortalidad materna también es más alta que la de otros carnívoros. Guerrero. La vida de una hiena comienza con importantes lecciones de supervivencia. Los cachorros, con apenas unos meses de edad, ya han empezado a aprender a cazar e integrarse en la sociedad. Curiosamente, la jerarquía social de las hienas es hereditaria, un rasgo poco común en la naturaleza. Las crías de una hiena hembra de estatus elevado tendrán automáticamente prioridad en la manada, incluso desde muy jóvenes. Esto les proporciona grandes ventajas, ya que les permite tener mejor acceso a las fuentes de alimento y aprender más rápido de los miembros más experimentados. Breer. A diferencia de los leopardos solitarios, las hienas dependen de la cantidad y la solidaridad para superar las dificultades.
En el delta del Okavango, una manada de hienas persiguió a un leopardo macho que acababa de cazar un antílope. Utilizando tácticas de manada, ejercieron una fuerte presión. Lo rodearon y lo obligaron a entregar su presa para salvar su vida. Estos enfrentamientos no solo demuestran solidaridad, sino también la ingeniosa estrategia de las hienas. Las hienas no son solo carroñeras. Aproximadamente el 60% de su alimento proviene de la caza, utilizando tácticas de presión constante para agotar a sus presas antes de rematarlas. Un grupo de hienas puede cazar y abatir presas grandes, como búfalos o ñus, algo que un leopardo solitario tendría dificultades para hacer. En el delta del Okavango, una manada de hienas, liderada por una experimentada líder, ha construido un poderoso imperio de supervivencia. A diario, recorren vastas praderas, cazando y defendiendo su territorio. Una escena memorable es cuando se enfrentan a una manada de leones por el cadáver de un búfalo. Aunque los leones tienen la ventaja en fuerza, las hienas se valen de su número y de tácticas coordinadas para asegurar su presa. Demostrando que en la naturaleza, la oportunidad siempre favorece al depredador. Las hienas no son solo carroñeras, sino cazadoras inteligentes que siempre aprovechan las oportunidades y la fuerza de la manada para sobrevivir. Con su sólida organización social, su eficiente capacidad de caza y una esperanza de vida más larga que la de otros carnívoros. Las hienas demuestran que la supervivencia en la naturaleza depende no solo de la fuerza individual, sino también del trabajo en equipo y la flexibilidad de adaptación. A pesar de ser catalogadas como carroñeras, las hienas son uno de los carnívoros más hábiles de la naturaleza y merecen un lugar en la feroz competencia por la supervivencia en la naturaleza. En las duras tierras salvajes del delta del Okavango, cada centímetro de tierra y cada trozo de carne se convierte en motivo de intensa confrontación. Leopardos y hienas, dos depredadores magistrales. A menudo entran en conflictos implacables, cuya causa principal es la feroz competencia por presas y territorio. Esto no es solo una lucha por la supervivencia, sino también un símbolo de profundo antagonismo en la cadena alimentaria. Los leopardos, con su naturaleza solitaria, dependen de su agilidad y capacidad de trepar para cazar presas como antílopes, liebres y, a veces, aves de gran tamaño. Pero el silencio y la agilidad de los leopardos a menudo no son suficientes para asegurar sus presas. Mientras tanto, las hienas operan en manadas, utilizando los números y la fuerza colectiva para abrumar a cualquier oponente. Una presa abatida por un leopardo a menudo se convierte en un objetivo ideal para la hiena. Con la capacidad de oler a más de 3 millas de distancia, las hienas no pierden ninguna oportunidad de robar la comida de un leopardo. La relación antagónica entre las dos especies va más allá de la competencia por el alimento.
La territorialidad también es una fuente de tensión. Los leopardos a menudo eligen áreas con árboles altos para proteger a sus presas, mientras que las hienas prefieren pastizales abiertos donde pueden cazar en masa. Pero en un ecosistema hostil como el Okavango, donde los recursos son limitados, la superposición territorial es inevitable. Un aspecto notable de esta relación es la estrategia de las hienas para atacar a los leopardos. Altamente sociables y con una estructura social sólida, las hienas a veces atacan o eliminan leopardos, especialmente a sus crías o madres. Cabe destacar que estos ataques no buscan comérselos, sino reducir la competencia futura. Por ejemplo, si se encuentra a una madre leopardo solitaria, moza, criando a sus crías en su territorio, las hienas no dudarán en cazar y matar a las crías o incluso a la madre. Esta es una estrategia de supervivencia brutal, pero efectiva, que ayuda a las hienas a consolidar su posición en la cadena trófica. Los leopardos, aunque solitarios, no son fáciles de ignorar cuando se sienten amenazados. Se han documentado numerosas observaciones de leopardos que regresan en busca de venganza. Los leopardos adultos, que pueden pesar hasta 75 kilos y correr a velocidades de hasta 60 kilómetros por hora, a veces utilizan su capacidad de trepar y su silencio para acechar a pequeñas manadas de hienas, esperando la oportunidad de atacar cuando están desprevenidas. Sin embargo, estas venganzas son individuales, ya que los leopardos no pueden enfrentarse a una gran manada de hienas. En un día abrasador en el Okavango, Moza, con sus 2 cachorros, cazó un impala y lo arrastró hasta una rama alta para evitar que lo robaran. Pero las hienas habían avistado el cadáver desde lejos. Más de 10 hienas se acercaron, aullando amenazadoramente. Rodearon el árbol donde se escondía Moza, saltando para alcanzar el cadáver, creando una escena tensa y sofocante. Moza se enfrentó a una difícil decisión: proteger su preciado alimento o a sus cachorros que la esperaban en la cueva cercana. La lucha entre el leopardo y la hiena no es solo un enfrentamiento entre 2 depredadores, sino también un símbolo de la crudeza de la naturaleza. Moza, con toda su inteligencia y valentía, ha demostrado que incluso en las situaciones más extremas, el instinto de proteger a sus crías aún prevalece. En la feroz tierra del Okavango, a menudo destacada en documentales sobre animales salvajes. Enfrentamientos como este son un testimonio de la belleza y la crueldad de la naturaleza, donde la vida y la muerte están a la mínima expresión. En el delta del Okavango, donde la vida y la muerte siempre están a la par, la batalla entre leopardos y hienas no es solo una historia de depredadores que luchan por territorio o presas.
Es también un símbolo de la crudeza de la naturaleza, un escenario donde solo los inteligentes, resilientes y adaptables pueden sobrevivir. Este viaje por el Serengeti nos ha mostrado la belleza, la lucha y la increíble fuerza de las criaturas que habitan estas tierras. Pero su supervivencia no solo depende de sus instintos, sino de todos nosotros. Juntos podemos proteger estos espacios silvestres garantizando que las futuras generaciones puedan contemplar la magnificencia del mundo natural. Si esta historia de resiliencia y supervivencia te ha inspirado, ayúdanos a seguir compartiendo las maravillas de la naturaleza. Dale me gusta a este video, suscríbete a nuestro canal y únete a nuestra misión de celebrar y proteger la belleza indómita de la naturaleza. Gracias por acompañarnos en este viaje. Hasta la próxima.